En la práctica médica hay situaciones que parecen pequeñas. Una consulta rápida, un paciente que solo quiere una orientación breve, una revisión que parece sencilla, o incluso un paciente que inicia un tratamiento, pero después ya no regresa. Y en medio de esa rutina aparece una frase que puede sonar inofensiva. No hace falta anotar tanto, fue algo simple. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Qué pasa si ese caso sencillo se convierte después en una queja? Hoy vamos a hablar de un riesgo frecuente en la práctica médica. No documentar adecuadamente cuando el paciente se va sin terminar el tratamiento, abandona el seguimiento o recibe una atención que parece breve. No lo abordaremos como una carga administrativa, sino como una medida de seguridad clínica y protección legal. Porque en medicina, la duración de la consulta no determina la importancia del expediente. Incluso una atención corta puede necesitar un registro claro. ¡Comenzamos! Bienvenidos a DML, Médicos en Evolución, un micropodcast donde en menos de 10 minutos te explicaremos temas médico-legales, marketing médico y más. Con ejemplos claros y un lenguaje sencillo, te ayudaremos a desarrollar tu profesión de manera práctica y segura. Imaginemos una escena. Un paciente llega por una molestia que parece menor. Se le valora, se le da indicaciones, se le explica signos de alarma y se le recomienda seguimiento. Sin embargo, el paciente no vuelve. Pasan los días, su condición se complica y tiempo después afirma que no recibió orientación suficiente o que nunca se le explicó la importancia de continuar el tratamiento. Entonces aparece la pregunta clave: ¿qué quedó escrito en el expediente? Aquí está el punto central. Desde una perspectiva médico-legal, no basta con haber actuado correctamente. También debe existir evidencia de lo que se hizo. Si no hay registro, la defensa se debilita. Es como dar instrucciones importantes durante un viaje, pero no dejar ningún mapa, ninguna señal y ninguna constancia de la ruta recomendada. Si después alguien se pierde, será difícil demostrar qué indicaciones se dieron. Por eso, documentar no debe depender de si la consulta fue larga o corta. Tampoco debe depender si el paciente parecía grave o sencillo. Cada atención puede generar decisiones clínicas relevantes, una indicación, una advertencia, una sospecha diagnóstica, una recomendación de estudio, un plan de tratamiento o una cita de seguimiento. Y todo eso debe quedar registrado de forma clara. Pensemos en otro ejemplo. Un paciente con dolor torácico acude a una consulta, pero decide retirarse antes de completar la valoración o rechaza acudir a urgencias pese a la recomendación. En este caso, el registro debe ser especialmente cuidadoso. Debe quedar asentado que refirió al paciente y cuál fue la decisión del paciente. No se trata de culparlo, se trata de dejar constancia de la realidad de la atención. Aquí vale la pena hacer una pausa. Muchas veces el expediente se piensa como algo que se llena después, cuando ya hubo tiempo, pero el expediente clínico funciona como la memoria formal de la atención. Y la memoria, si no se escribe a tiempo, se vuelve frágil. Los detalles se pierden, los horarios se confunden y las palabras exactas dejan de estar claras. Por eso, una buena nota debe incluir elementos básicos: fecha, hora y motivo de la consulta. También debe registrar los hallazgos relevantes de la exploración física, signos vitales cuando correspondan, diagnóstico presuntivo, plan de tratamiento, indicaciones, advertencias y seguimiento recomendado. No se trata de escribir por escribir. Se trata de que cualquier persona que revise ese expediente pueda entender qué ocurrió, qué se pensó y qué se indicó. La nota médica es como la caja negra de un avión. Mientras todo va bien, casi nadie piensa en ella, pero si ocurre un evento adverso, ese registro permite reconstruir la secuencia de los hechos. ¿Cuándo se atendió al paciente? ¿Qué se observó? ¿Qué se decidió?
¿Qué se explicó y qué respuesta tuvo el paciente? Uno de los errores más frecuentes es registrar eventos días después. Esto puede generar dudas sobre la precisión del expediente. Otro error es anotar información incompleta, como se dan indicaciones o se explica manejo, sin especificar qué indicaciones se dieron o qué registros se explicaron. También puede ser problemático alterar información previamente asentada o hacer correcciones sin aclaración, porque las inconsistencias pueden poner en duda la veracidad del documento. Ahora bien, también debe registrarse cuando el paciente no termina el tratamiento, no acude a seguimiento o abandona el proceso. Por ejemplo, si se le indicó regresar en determinada fecha y no se presentó, puede ser útil dejar constancia de los intentos de contacto, de las recomendaciones previas y de la orientación otorgada. Si el paciente se retira antes de concluir una valoración, debe asentarse lo ocurrido de manera objetiva, sin juicios ni reclamos. Esto es importante porque el abandono o la falta de seguimiento no siempre significa desinterés. A veces el paciente tiene miedo, falta de recursos, dudas, problemas de traslado o simplemente no comprendió la gravedad del caso. Por eso, documentar también ayuda a dar continuidad. Permite saber qué se dijo antes, qué quedó pendiente y qué pasos deben seguirse si el paciente regresa. La atención médica, veámosla como una cadena. Cada consulta, cada indicación y cada nota es un eslabón. Si el paciente interrumpe el tratamiento, la cadena puede quedar abierta, pero si el expediente está completo, se puede saber dónde se detuvo, qué faltaba por hacer y qué advertencias ya se habían dado. En cambio, si no hay registro, es como intentar encontrar el eslabón perdido sin saber en qué punto se rompió la cadena. Aquí aparece una reflexión importante. No documentar no solo expone a una posible queja, también puede afectar la seguridad del paciente. Si no quedan registrados antecedentes, alergias, signos vitales, diagnóstico presuntivo o indicaciones, el siguiente profesional que lo atienda puede no tener datos clave para tomar decisiones. El expediente no es solo defensa legal, también es continuidad de atención. Por eso, actuar como si cada caso pudiera revisarse después no significa vivir con miedo, significa trabajar con orden. Significa entender que una consulta rápida también merece un registro proporcional y claro. Significa asumir que lo que hoy parece rutinario, mañana puede ser el punto central de una controversia. También es importante mantener un lenguaje objetivo. El expediente no debe convertirse en un espacio para descalificar al paciente. En lugar de escribir frases cargadas de juicio, debe registrarse la conducta de manera precisa. Por ejemplo, paciente decide retirarse antes de concluir valoración, se explica riesgos y se recomienda acudir a urgencias. Esa redacción informa sin atacar. Regresemos al inicio, a esa consulta breve que parecía no requerir mayor documentación. Tal vez el paciente solo quería una opinión rápida. Tal vez incluso decidió no continuar. Pero si existió un acto médico, una orientación clínica o una recomendación, debe quedar constancia. Porque en medicina, lo que no está escrito puede ser muy difícil de demostrar. Y cuando hay una inconformidad, el expediente clínico completo puede convertirse en una de las herramientas más importantes para explicar qué ocurrió y cómo se actuó. La conclusión es clara. Aunque la consulta sea rápida, aunque el caso parezca simple o aunque el paciente no termine el tratamiento, el registro debe hacerse con seriedad. Fecha, hora, motivo de consulta, hallazgos relevantes, diagnóstico presuntivo, plan, advertencia y seguimiento no son detalles menores. Son parte de la atención. Si hasta el momento te ha gustado este podcast, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita, ya que es la forma en que YouTube recomienda este tipo de contenido. Ahora la pregunta ya no es solamente si el paciente terminó o no el tratamiento.
La verdadera pregunta es, si ese caso se revisara después, ¿el expediente mostraría con claridad qué se hizo, qué se explicó y qué decidió el paciente? Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que la información te sea útil para seguir creciendo y desarrollando tu práctica de manera más eficiente. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram y visitar nuestra página web en www.defensamedicolegal.com.mx, donde encontrarás más contenido exclusivo, tips y recursos diseñados para ti. ¡Hasta la próxima!